Hace tiempo, hace años ya, alguien de ustedes, un miembro de la comunidad, me compartió una historia, una experiencia que seguía viviendo en ese momento, que había iniciado un Día de Muertos y que continuaba atormentándole incluso tiempo después. Al parecer, mucha de la energía negativa ocurrió alrededor de una tabla Ouija que había utilizado para contactarse con su madre, para intentar hacerlo. Por alguna u otra razón, no podía deshacerse de ella por más que lo intentaba, y no quería regalarla y poner en riesgo a alguien más. Ustedes saben, si han seguido alguna de las pláticas que hemos tenido en vivo en el segundo canal, que yo soy esencialmente escéptico de todo, y que vivo buscando una experiencia paranormal que me haga saber a ciencia cierta que existe mucho más de lo que podemos explicar científicamente. Así que no fue nada difícil para mí ofrecerle que yo podía guardar esa tabla, si eso le representaba cierta tranquilidad. Nos vimos cerca de mi trabajo, en la colonia Roma de la Ciudad de México, y con mucha precaución, con mucho nerviosismo de su parte, me entregó esta tabla para que la guardara, y me pidió esperar un tiempo para contar su historia. Ella me diría cuando estaba lista. Quería saber si había concluido realmente como esperaba o no. Y bueno, no hay plazo que no se cumpla, y hoy podemos compartir con ustedes esta historia. Esto es nuestro segundo especial de Día de Muertos. Están escuchando Relatos de la Noche. Hola a todos los que hacen posible este canal. Vivo en la colonia Roma, en una zona cargada de mucha energía tal vez, no muy lejos de la legendaria Casa de las Brujas frente al Parque Río de Janeiro. La casa que habitamos desde los 90 siempre fue escenario de apariciones y fenómenos sobrenaturales, según nos decía la antigua dueña y la vecina. Pero para nosotros siempre fue más bien, o al menos en apariencia, un lugar pacífico e idílico para habitar, luego de haber rondado por zonas un poco peligrosas de la ciudad. Y digo que fue en apariencia porque por mucho tiempo ignoramos el calvario que vivía mi madre ahí. Ella tenía problemas psiquiátricos, sí, pero ninguno que involucrara alucinaciones. No tenía nada que explicara al hombre alto que veía pasar por el pasillo a las recámaras. Nada que explicara a la mujer que a veces miraba llorar en el baño y que la hacía salir de la casa e irse a caminar por la zona hasta calmarse y poder regresar. Fueron años de visiones que mi madre tuvo que soportar en silencio, hasta que la convencieron de compartirlo con el resto de la familia. Recuerdo esa tarde cuando nos reunió y nos contó todo lo que veía, todo lo que experimentaba desde años atrás, y más que miedo, aunque yo era muy chica, más que miedo lo que sentí en ese momento fue una tristeza, una desolación y desesperación por no poder hacer nada por mi madre. Empezamos a cuidarla mucho. Nos turnamos entre todos para no dejarla sola en ningún momento, para que siempre hubiera alguien junto con ella, para que esas visiones no la atormentaran cuando era más vulnerable. Y parecía tener cierto efecto positivo. Hasta que una mañana nos encontramos a mi padre en la cocina preparando café, pero con la cara que denotaba que no había dormido en toda la noche. Y es que cuando apenas conciliaba el sueño, mi mamá gritó. Lo despertó estando horrorizada. Decía que el hombre alto había abierto la puerta y arrastrándose, se metió debajo de la cama. Mi papá quiso calmarla, pero al mismo tiempo notó que la puerta sí estaba abierta, y aún así pensó que tal vez así estaba y probablemente mi madre había tenido un mal sueño nada más. Revisó el cuarto, revisó todo, debajo de la cama, el closet, la sala y la cocina, y no había rastro de eso que vio mi mamá. Pero se quedó despierto de todos modos, y le pidió que ella durmiera. Le prometió que velaría su sueño. El resto de la noche fue tranquila, al menos para mi papá. Mi mamá siguió soñando con ese hombre,
y con la mujer que veía en el baño. La soñó intentando salir de la casa, pero este hombre alto se lo impedía. Decía que su misión era mantenerla ahí por toda la eternidad, atormentándola por todo lo que ella hizo en vida. Mi madre despertó asustada, triste, y empezó a decaer en su salud, en otros problemas que empezó a aquejar. Y poco después ocurrió. Regresamos de la escuela y la encontramos ahí, en su cama. Parecía dormida, pero había decidido irse, con esas pastillas que a veces la calmaban. Decidió irse porque las visiones eran insoportables, pero sobre todo por el dolor. Y nos dolió también a nosotros. Nos dolió en el alma, pero en el fondo no podíamos culparla. Nos iba a hacer falta como nunca. Nos iba a hacer falta toda la vida, pero esos últimos años. Mi madre parecía ya no disfrutar seguir viviendo. Tan solo 2 o 3 momentos alegres a la semana, pero sobre todo, mucho dolor. Eso es lo que vivía. Miedo, desesperación. Esas fueron las constantes en sus últimos años. Después, esos meses que le siguieron, me tocó a mí vivir de alguna forma la misma desesperación, la misma tristeza, la misma depresión. Y es que de toda la familia, sin duda, yo fui la que tuvo menos fuerza, menos entereza para vivir con la pérdida. Me empecé a obsesionar quizás con contactarla por una última vez, por hablar con mi mamá, por saber que estaba bien, que me había perdonado. Y lo hice, o lo intenté, de todas las formas que podía. Y confieso que en estos momentos de mi vida busqué información hasta con las personas menos indicadas. Lo sé, y en gran parte, lo que pasó después es mi responsabilidad. Pero yo no sabía lo que estaba buscando. No sabía lo que estaba a punto de encontrar. Así fue como una amiga de una amiga, así tan indirecto como suena, se enteró de mis investigaciones, de mi intención, y me dijo que conocía una forma de ayudarme. Era a través de una ouija, pero no una ouija cualquiera, como las que puedes encontrar junto a los juegos de mesa. Era una tabla preparada, una tabla que se prepara específicamente para cada persona, que pasaba por un ritual y con la cual te garantizaban que podrías contactar con otro plano, que tendrías todas las respuestas necesarias. Contacté con las personas. Me pidieron un depósito. No me entregaban comprobante ni nada y sería un depósito a través de la tarjeta de una tienda, y ellos me avisarían cuando estuvieran listos para hacer la entrega. Y aunque suena como un fraude, era tanta mi desesperación que acepté. Y pasaron semanas, tantas que pensé que en serio me habían timado. Y recuerdo también que estuve a punto de perderme esa llamada, cuando me hablaron a la casa para decirme que ya todo estaba listo. Y desearía haberla perdido. Me citaron para esa misma noche, cerca de las 11:30, en la estación Panteones del metro, apenas a tiempo para regresar a la casa. Me dijeron que reconocería a quien me la llevaba por una bolsa negra. Y sí, el andén estaba prácticamente solo y reconocí al señor en cuanto bajé del metro. Y eso que no le vi la bolsa. Pero simplemente se veía así, como te puedes imaginar a alguien que te va a vender una ouija especial. Me clavó la mirada y me asustó, pero su tono fue sumamente amable, aunque serio. Me dio unas cuantas instrucciones, volteó para todos lados y luego me enseñó la tabla. La volvió a guardar en la bolsa negra. Me la dio, me deseó suerte y se fue. Y yo corrí para tomar el siguiente tren y regresar. Aunque faltaban semanas para que pudiera utilizarla, y es que según sus instrucciones, lo mejor que podía hacer era esperar para comunicarme con mi mamá, justo el Día de los Muertos. Fueron unas semanas muy largas, soportando la tentación de usarla, de usar esa tabla escondida en el armario para que nadie la fuera a encontrar. Y al final llegó el día, y una de mis mejores amigas, de la que también les pido no mencionar el nombre, me acompañó para que no lo hiciera sola. Estaba preocupada por mí.
No podría explicarles mi sentimiento cuando, después de tanto esperar, después de la preparación de ese día y de haberlo intentado durante un rato, el cursor se movió de repente y se dirigió a la luna. Le pregunté si había alguien ahí. Respondió que sí. Le pregunté si era mi mamá. Me dijo que sí. Le pregunté si estaba bien y respondió que pronto. Finalmente estaba hablando con ella y me dijo que no tenía ningún resentimiento contra nosotros, que iba a estar bien. Y no se arrepentía de su decisión. Y claro, tuve que cerciorarme de que era ella. Le pregunté cosas que solo ella podría saber, cosas de mi niñez. Todo me lo respondió correctamente y no quería despedirme. No quería que esa noche terminara, pero escuché la puerta de la casa. Mi papá había llegado. En cualquier momento abriría la puerta del cuarto para saludar, y como si mi mamá lo supiera, o como si la tabla lo supiera, en un momento dijo adiós. Y esa sensación de calor, tibia, que llenaba el cuarto y que atribuíamos a las velas que teníamos, de pronto desapareció. Guardamos la tabla debajo de la cama y fuimos con mi papá a la cocina. Estaba parado ahí, mirando muy extrañado a su alrededor. No me lo vas a creer, me dijo, pero sentí a tu mamá aquí cuando entré. Mi papá tenía una sonrisa grande en la cara y salió corriendo a la tienda y volvió con todo lo necesario para hacerle una ofrenda a mi mamá. Preparó su cena favorita y se la pusimos en ella. Y cenamos muy tranquilos, de alguna forma como sintiéndola ahí. Pero todo estaba a punto de cambiar. Esa noche escuché a mi papá hablar en su cuarto, y luego cómo salió apresurado y se fue a la cocina. Me levanté para ver cómo estaba y se veía extraño, pero me aseguró que todo estaba bien. La verdad, lo que supimos hasta tiempo después fue que cuando se levantó al baño, en la regadera estaba esa mujer. La mujer llorando que había atormentado a mi mamá por tanto tiempo. Y era la primera vez que alguien que no fuera mi madre la veía. Y en ese momento yo no lo sabía, pero cerca de las 3 de la mañana me volvió a despertar el sonido de mi papá caminando por la casa. Para ese momento ya me había preocupado, así que me levanté para preguntarle de verdad qué estaba pasando. Abrí la puerta del cuarto y me asomé desde ahí a la cocina, donde lo había escuchado. Pero en lugar de mi papá, vi la figura de un señor muy alto, muy alto, que pasó del comedor hacia la sala. Y recuerdo que intenté ignorarlo y hacer como si nada hubiera pasado, y me fui a dormir. Los siguientes días a mí no me tocó ver muchas más cosas, más bien sentirlas, pero mi papá y mi hermana fueron más castigados por esas apariciones. Lo peor es que a veces podían sentir que algo andaba en la casa. En esas ocasiones no se veía nada. Y por el contrario, cuando estaban más tranquilos, cuando estaban relajados, de pronto se les aparecía alguna de las dos figuras, mirándolos desde la oscuridad, pasando por el pasillo caminando como si nada. Como mi hermana y yo no teníamos baño en nuestros cuartos, era muy común que nos levantáramos en la noche. Y a ella le tocaba ver la figura del hombre alto, paseándose entre la sala y el comedor, cuando todo estaba oscuro. Y entonces volví a buscar a mi madre a través de la tabla. Y esa primera vez, se supone también había podido hablar con ella. Hasta que comenzó a decir cosas muy raras. Esa vez yo estaba jugando sola. Mi supuesta mamá me pedía que hiciera cosas para que pudiera estar cerca de nosotros siempre.
cosas que no les puedo repetir, porque ahora entiendo que eran para facilitar la presencia de estos otros entes. Y evidentemente no las hice. Le dije que no las iba a hacer. Y reuniendo todo el valor del que era capaz, le pregunté si en realidad era mi madre. Le exigí que me dijera la verdad. Y me dijo que no. Me dijo que era otra presencia, que había sido humano, pero quería regresar. Quería regresar a este mundo por lo menos para sentirse un poco vivo, para no sentir dolor. Era un hombre que había muerto en la casa de enseguida muchos años atrás, o al menos eso es lo que dijo. Y él sabía que había otras presencias en la casa, y él quería estar también de este lado como ellas. Le pregunté si se refería a las dos presencias que veía mi mamá, y me dijo que no. Que había al menos 4 entes en la casa, 4 fantasmas y un demonio. Un demonio al que yo había dejado salir, que se alimentaba de nosotros. Un demonio que no podíamos ver, pero que podíamos sentir todos. Y entonces entendí esa depresión que nos atrapaba de repente, esa vibra en la casa que de pronto nos aplastaba a todos. Apenas una semana después, cuando buscaba ayuda y seguí intentando contactar a mi mamá, una respiración en mi sueño me asustó tanto que me hizo despertar. Estaba soñando que tenía a alguien arriba de mí, que me estaba robando el aliento, pero luché y luché por despertarme y al final pude hacerlo. Al abrir los ojos me tranquilicé al no ver a esa cosa sobre mí. Me calmé, pero entonces lo vi salir de la esquina del cuarto, de la oscuridad. Era una cosa como una persona sin rostro, muy flaca, que en 4 patas y con las rodillas volteadas como los perros, caminó por el cuarto y luego atravesó la puerta para desaparecer por ella. Pero pude escuchar sus pasos en mi recámara y fuera de ella. Pude saber que era real, y algo dentro de mí me dijo que era ese demonio que de alguna manera yo había dejado entrar a la casa. Y continuaron las apariciones, cada vez más. Personas, seres que nunca antes habíamos visto. La casa se volvió inhabitable, nuestros amigos dejaron de ir, nuestra familia también, y es que todos veían a estas cosas, pero no se atrevían a decirlo. Y es que ¿cómo le dirías a alguien que viste un fantasma en su casa? Empezamos sin decirnos unos a otros por qué, porque nuestra comunicación nunca fue buena, a buscar pretextos para salir de ahí. Solos o todos juntos como familia, buscábamos oportunidades para no estar ahí. Pero recuerdo especialmente bien cuando fuimos a la casa de una de mis tías en Veracruz, una casa muy cerca de la playa donde teníamos algunos de nuestros recuerdos más preciados, más felices. Una casa que para nosotros solo representaba felicidad y que visitamos en esa ocasión aprovechando un puente. Esas cosas, o algunas de ellas, nos siguieron. En medio de la cena, cuando estábamos bromeando, se los juro, en medio de la cena, vimos cómo por la ventana de la cocina se asomaba ese hombre alto. Lo vimos todos, mi hermana, mi papá, mis tíos, mi prima, todos. El hombre se asomaba y luego caminó hacia la parte de atrás de la casa. No nos atrevimos a decir que él había ido con nosotros. Mi papá fingió que pensaba que era un intruso y salió con mi tío a revisar. Evidentemente no encontraron nada. Y un rato después, esa noche, un grito de mi prima, que luego no dejaba de repetir llorando que había una mujer en la bañera, nos convenció de que era momento de volver. Y es que no solo no nos habíamos librado de estas cosas,
sino que ahora estábamos involucrando a gente que no tenía nada que ver. En el camino de regreso me atreví a confesarles lo que había hecho. Me atreví a confesarles sobre la ouija escondida en mi armario. Y nunca, nunca, nunca los había sentido tan molestos conmigo. Pero también creo que nos sirvió hablarlo por fin, ya que hasta ese momento por fin aceptamos lo que todos sabíamos y así, al final, estábamos listos para pedir ayuda. Y lo primero que nos dijeron era que no podíamos deshacernos de la tabla. Y créanme, yo ya lo había intentado. Pero incluso si lográbamos destruirla, nos decían, si lográbamos tirarla, iba a volver, con más fuerza, con más furia. El paso tenía que ser gradual y muy pensado. Y lo habríamos intentado así de no ser porque esa misma noche, cuando pedimos ayuda, cuando mi hermana se levantó al baño, y cuya luz dejábamos ya permanentemente prendida, miró a la mujer en la sala, la mujer que regularmente estaba en la regadera. Y al verla corrió hacia mi hermana y le dio una cachetada horrible. Yo desperté al escuchar el golpe y luego oí a mi hermana llorar. Cuando salí vi que tenía la mano pintada por completo. Le acababan de dar un golpe de verdad, físico. Y fue entonces cuando supimos que esas cosas nos podían dañar, nos podían hacer daño, y que si la tabla significaba la posibilidad de que estuvieran de este lado, del lado de los vivos, haciéndose cada vez más fuertes, la iban a defender. Y es que a estas alturas ya no solo nosotros lo experimentábamos. Cuando llegamos de Veracruz, una vecina se sorprendió de vernos así con las maletas. Ella aseguraba que hasta pensó que teníamos fiesta. Se habían escuchado voces en la casa todos esos días, ruidos, pasos, movimiento. Nadie sospechó que estuviéramos fuera. Y es que de cierta manera lo sabíamos ya, para ese momento. La casa era suya.